Cuando mi hijo Alberto me arrancó la silla de debajo del cuerpo en plena cena de Navidad, haciéndome caer al suelo frente a 25 invitados en la casa que yo había pagado, mientras gritaba que ese lugar era para su suegra y no para mí, sentí algo romperse dentro de mi pecho que jamás volvería a unirse. Nadie movió un dedo para ayudarme. Todos miraban en silencio, incómodos, mientras Patricia, mi nuera, grababa la escena con su móvil riéndose como si fuera el mejor chiste del año. Pero lo que Alberto no sabía esa noche del 23 de diciembre de 2023 era que su propia hija había estado documentando algo mucho más oscuro durante 2 años y que yo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Javier Morales Torres, tengo 64 años y durante toda mi vida creí que construir un buen futuro para mi hijo era mi misión más sagrada. Sacrifiqué todo por Alberto, mi tiempo, mi dinero, mis sueños personales. Cuando nació en enero de 1986, juré que él nunca pasaría por las dificultades que yo enfrenté. Cumplí esa promesa con creces, demasiado, como descubriría de la manera más dolorosa. Aquella noche de diciembre comenzó como cualquier cena familiar navideña. Llegué a las 7:30 de la tarde al chalet de Alberto y Patricia en Valencia, en el barrio residencial de Campanar. Era una casa hermosa de 200 metros cuadrados, 3 plantas, jardín con piscina, valorada en 420.000 euros. Yo había financiado el 85% de esa propiedad, 357.000 euros de mi bolsillo para la entrada y escrituras en junio de 2019. Alberto solo puso 63.000 que consiguió vendiendo un coche que yo le había regalado 2 años antes. Pero legalmente, la casa estaba a nombre de Patricia Ruiz Díaz, mi nuera, por una estrategia fiscal que mi abogado Miguel Ortiz me había convencido de aceptar en ese momento. Ahora entiendo por qué Miguel insistió tanto en añadir ciertas cláusulas al contrato que yo firmé sin prestar mucha atención. Esa noche había 25 invitados, primos de Patricia, amigos del barrio, algunos compañeros del trabajo de Alberto, la hermana menor de Patricia con su marido y, por supuesto, Isabel Ruiz Sánchez, la madre de Patricia, una mujer de 62 años que siempre me había tratado con frialdad apenas disimulada. Mi nieta Sandra, de 13 años, fue quien me abrió la puerta. Sus ojos cafés me miraron con una tristeza que no supe interpretar en ese momento. «Abuelo», susurró abrazándome fuerte, «cuánto me alegra que hayas venido». «Claro que vendría, cariño. Es Navidad. ¿Dónde más estaría?», le respondí revolviendo su cabello castaño. Ella no dijo nada más, pero apretó mi mano con una fuerza extraña, casi desesperada. El salón estaba decorado con luces navideñas, un árbol enorme en la esquina, la mesa principal preparada con elegancia. Reconocí la vajilla. También la había comprado yo como regalo de boda hace 5 años. Alberto estaba en la cocina supervisando la cena junto a Patricia. Me acerqué a saludarlos. «Buenas noches», dije entrando en la cocina amplia con encimera de mármol que también salió de mi cartera. Patricia me miró de arriba a abajo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Javier», dijo con sequedad. Ni siquiera usaba suegro desde hacía 2 años, solo mi nombre, como si fuéramos extraños. «Hola, papá». Alberto levantó la vista brevemente del horno. «Ya casi está todo listo. Ve al salón, por favor». No hubo abrazo, no hubo el beso en la mejilla de siempre, solo esa frialdad que se había vuelto costumbre desde que Patricia entró definitivamente en nuestras vidas. Volví al salón y me senté en mi silla habitual, la cabecera de la mesa junto a la ventana. Era el lugar donde siempre me sentaba desde que inauguraron esta casa, desde que la financié, para ser exactos. Sandra se sentó a mi lado inmediatamente, pegada a mí como si necesitara protección. Los invitados fueron llegando. Risas, saludos efusivos, copas de vino, conversaciones banales sobre el tiempo y los planes de fin de año. Yo sonreía educadamente, pero algo en el ambiente se sentía denso, como el aire antes de una tormenta. A las 8:15 sonó el timbre.
Patricia corrió literalmente hacia la puerta. Escuché su voz chillona. «¡Mamá! ¡Por fin llegaste!». Isabel Ruiz entró al salón con su abrigo de piel sintética beige, su cabello rubio teñido perfectamente peinado y esa expresión de superioridad que llevaba como una corona invisible. Todos los invitados se levantaron a saludarla como si fuera la reina de Inglaterra. Alberto dejó todo en la cocina y vino corriendo también. «Isabel, qué alegría verte», dijo mi hijo abrazando a su suegra con un cariño que nunca más me demostraba a mí. «Alberto, cariño, feliz Navidad», respondió ella dándole 2 besos sonoros. Luego miró la mesa y sus ojos se clavaron exactamente donde yo estaba sentado. «Patricia, hija», dijo Isabel con voz alta para que todos escucharan, «¿dónde me siento yo? Veo que alguien está ocupando mi lugar». El silencio cayó como una losa. 25 pares de ojos se volvieron hacia mí. Sentí el calor subiendo por mi cuello. Patricia sonrió. Esa sonrisa que ahora reconozco como pura maldad calculada. «Mamá, espera un momento. Alberto se va a encargar». Mi hijo caminó hacia mí. Sus ojos, que alguna vez me miraron con admiración cuando era niño, ahora eran 2 piedras frías. Se detuvo frente a mí y, sin decir una sola palabra, agarró el respaldo de mi silla. «Alberto, ¿qué haces?», pregunté confundido. «Levántate», ordenó con voz cortante. «¿Cómo? Hijo, no entiendo». «He dicho que te levantes. Ese lugar es para Isabel, para mi suegra, no para ti». El mundo se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. «Alberto, siempre me he sentado aquí desde que…». No terminé la frase. Mi hijo agarró el respaldo de mi silla y tiró con violencia. La silla se volcó hacia atrás y yo caí al suelo de espaldas. El golpe fue seco, doloroso. Mi hombro derecho impactó contra las baldosas con un crujido que todos escucharon. Me quedé ahí, en el suelo, mirando el techo con las lucecitas navideñas parpadeando. 25 personas observándome. Nadie se movió. Nadie dijo nada. El silencio era ensordecedor. «Alberto, por Dios santo, ¿qué te pasa?», logré decir desde el suelo, mi voz quebrada por la humillación más que por el dolor físico. Mi hijo me miró desde arriba con desprecio absoluto. «Lo que me pasa es que estoy harto, ¿me oyes? Harto de que vengas a mi casa y actúes como si fueras el dueño. Esta propiedad es de mi esposa. Tú no mandas aquí. Si quieres quedarte a cenar, siéntate donde haya espacio, pero ese lugar es para alguien que sí es importante en esta familia». Cada palabra era un cuchillo. Patricia grababa todo con su móvil, riéndose abiertamente ahora. Isabel caminó hacia la silla caída, la levantó con elegancia y se sentó como si nada hubiera pasado. «Gracias, Alberto. Siempre tan atento con tu familia de verdad», dijo Isabel acomodándose. «Familia de verdad». Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Intenté levantarme, pero el dolor en mi hombro era intenso. Mis 64 años se sintieron como 100 en ese momento. Y entonces, una mano pequeña y firme apareció frente a mí. «Abuelo, toma mi mano». Sandra estaba arrodillada junto a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, levántate». Con su ayuda conseguí ponerme de pie. Mis rodillas temblaban, no solo por el golpe, sino por la vergüenza absoluta. Miré alrededor. Los 25 invitados desviaban la vista. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Algunos incluso murmuraban entre ellos con sonrisas incómodas, como si lo que acababa de pasar fuera apenas una anécdota graciosa. Sandra me abrazó fuerte y susurró en mi oído algo que cambiaría absolutamente todo. «Abuelo, tengo algo que necesitas ver, algo muy importante. Por favor, no digas nada ahora, pero ven a mi habitación antes de irte. Te lo ruego». La miré a los ojos. Había determinación ahí. Y miedo. Mucho miedo. «Está bien, cariño», susurré de vuelta. «Está bien». Me acomodé la camisa, respiré hondo intentando recuperar algo de dignidad y me senté en una silla del extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible de todos. Sandra se quedó a mi lado, sin soltarme la mano en ningún momento. La cena transcurrió en una atmósfera surrealista.
Alberto y Patricia reían, brindaban con Isabel, contaban chistes. Los invitados gradualmente volvieron a sus conversaciones. Yo apenas probé la comida. Mi mente estaba en otro lugar, en 12 años de sacrificios, en 480.000 euros de mi universidad, en 95.000 euros de ese negocio de importación que fracasó en 2017, en los 357.000 euros de esta casa, en los 180.000 euros donde figuraba como avalista de 3 préstamos bancarios que Alberto había pedido, en los 1.400 euros que transfería religiosamente cada mes desde hacía años para que vivieran cómodamente, más de 750.000 euros invertidos en mi hijo, en su futuro, en su bienestar. Y él me había tirado al suelo como si fuera basura. A las 11 de la noche me levanté discretamente. Sandra me siguió. «Voy al baño», le dije a nadie en particular. Nadie respondió. Ni siquiera notaron que me iba. Sandra me llevó a su habitación del segundo piso. Cerró la puerta con seguro. De debajo de su cama sacó una caja pequeña con un candado. «Abuelo», dijo con voz temblorosa, «llevo 2 años grabando cosas, desde que cumplí 11, porque sabía que algo malo iba a pasar, porque mamá dice cosas horribles cuando cree que nadie la escucha». Abrió la caja. Dentro había un pendrive rojo. «Aquí está todo, abuelo, todo. Conversaciones de mamá con la abuela Isabel, planes, cosas terribles sobre ti, sobre dinero, sobre internarte, declararte loco, quedarse con tus propiedades». El aire salió de mis pulmones. «¿Qué? Lo siento mucho, abuelo. Lo siento tanto. Intenté decírtelo antes, pero tenía miedo. Mamá me dijo que si hablaba me mandaría a un internado. Pero después de lo de hoy, no puedo callarme más. Toma esto, por favor. Escúchalo todo. Y luego haz algo, porque yo no quiero vivir más aquí. No quiero vivir con gente así». Tomé el pendrive con manos temblorosas. Miré a mi nieta, esa niña de 13 años que había sido más valiente que 25 adultos. «Sandra, te prometo que esto no quedará así», le dije abrazándola fuerte. «Te lo prometo». Bajé las escaleras, salí de esa casa sin despedirme de nadie y conduje de vuelta a mi apartamento en el centro de Valencia con el pendrive apretado en mi mano derecha. Esa noche del 23 de diciembre de 2023, algo se rompió dentro de mí. Pero también algo despertó. Algo frío, calculador, determinado. Porque mientras Alberto celebraba su victoria, humillándome frente a todos, no sabía que yo tenía protecciones legales que ni él ni Patricia imaginaban. No sabía que cada euro que invertí en su vida tenía un contrato detrás. No sabía que mi abogado Miguel Ortiz era mucho más astuto que todos ellos juntos. Y definitivamente no sabía que su propia hija acababa de entregarme la evidencia que destruiría su mundo en cuestión de semanas. Esa fue la última Navidad que Alberto Morales Vega pasó siendo un hijo compadre. Porque a partir de esa noche, yo me convertí en algo que él nunca esperó, en el hombre que le enseñaría que la sangre no justifica la traición y que algunas caídas son tan profundas que nunca se olvidan ni se perdonan. Llegué a mi apartamento en el centro de Valencia pasada la medianoche. Mis manos aún temblaban, no por el golpe físico, sino por la humillación que todavía ardía en mi pecho como hierro candente. Me senté frente a mi ordenador, inserté el pendrive rojo que Sandra me había dado, y lo que descubrí en las siguientes 4 horas cambió para siempre la imagen que tenía de mi hijo y de la mujer con quien se había casado. El pendrive contenía 67 archivos de audio, 67 grabaciones que mi nieta de 13 años había recopilado durante 2 años completos. La primera estaba fechada el 8 de marzo de 2022. Sandra acababa de cumplir 11 años. La última era del 20 de diciembre de 2023, apenas 3 días antes de la cena navideña donde todo explotó. Puse los auriculares y apreté play en el primer archivo. La voz de Patricia Ruiz sonó clara y fría. «Isabel, tienes que entender que mientras Javier siga vivo y lúcido, no podemos hacer nada. Él controla todo,
Cada propiedad, cada cuenta, cada inversión. Alberto es demasiado blando para enfrentarlo, pero yo no. La voz de Isabel respondió: ¿Y qué propones entonces, hija? Necesitamos aislarlo gradualmente, que Alberto deje de verlo como padre y empiece a verlo como un controlador, un manipulador que usa el dinero para manejarlo como títere. Ya he plantado varias semillas, Alberto empieza a creerlo. Pero el viejo no es tonto, Patricia, tiene abogados, documentos. Por eso lo haremos despacio, muy despacio. Primero, que Alberto se distancie emocionalmente. Luego, cuando esté completamente de nuestro lado, buscaremos la manera de declararlo mentalmente incompetente. Hay doctores que por el precio correcto firman lo que sea. Una vez internado en una residencia geriátrica, podemos manejar sus finanzas con poder notarial. Alberto es su único heredero. Todo será nuestro eventualmente. Me quité los auriculares. Necesitaba aire. Caminé hasta la ventana de mi apartamento. Miré las luces nocturnas de la ciudad y sentí algo helado recorrer mi columna vertebral. No era miedo, era claridad absoluta. Finalmente entendía todo. Volví al ordenador y seguí escuchando, archivo tras archivo, conversación tras conversación. Patricia manipulando cada situación, envenenando a Alberto contra mí con mentiras sutiles. Tu padre solo te ayuda para controlarte. Ese dinero viene con cadenas invisibles. Nunca te deja tomar decisiones porque no confía en ti. Mientras él esté vivo, nunca serás realmente libre. Y lo más devastador, escuchar a mi propio hijo repetir esas mismas frases semanas después, convencido de que eran ideas propias. Amanecía cuando terminé de escuchar todo. Eran las 6:30 de la mañana del 24 de diciembre, Navidad. Pero para mí, ese día marcó el fin de la ilusión y el comienzo de algo muy diferente. Me preparé un café cargado y saqué mi archivador personal. Necesitaba números exactos, fechas precisas, evidencia irrefutable de cada euro que había invertido en la vida de Alberto Morales Vega durante los últimos 12 años. Empecé con lo más básico, su educación universitaria. Alberto estudió Administración de Empresas en la Universidad de Valencia entre septiembre de 2004 y junio de 2009. 5 años completos, matrícula, libros, residencia universitaria, gastos de manutención. 48.000 euros exactos. Conservaba cada recibo, cada transferencia bancaria. Todo documentado meticulosamente porque siempre fui hombre de orden. Luego vino su primer negocio. En marzo de 2015, Alberto me convenció de invertir en una empresa de importación de productos electrónicos desde China. Papá, es una oportunidad única. El mercado está en auge. En 2 años recuperarás la inversión triplicada. Le creí. Invertí 95.000 euros. La empresa quebró en agosto de 2017. Alberto perdió todo. Yo perdí todo, pero nunca se lo reclamé. Son cosas que pasan en los negocios, hijo, le dije entonces. Lo importante es aprender. Qué tonto fui. En abril de 2018, Alberto conoció a Patricia Ruiz en una conferencia empresarial en Madrid. Para agosto ya estaban comprometidos. La boda fue en junio de 2019, una ceremonia espectacular en un hotel de 5 estrellas en Alicante. 200 invitados, banda en vivo, fuegos artificiales, todo pagado por mí. 32.000 euros. Alberto me dijo que era su día especial y que su madre, que había fallecido cuando él tenía 18 años, habría querido verlo feliz sin preocupaciones económicas. Por mamá, me dijo abrazándome, hazlo por ella. Lo hice, por la memoria de mi esposa Teresa, que murió en 2004 de cáncer y nunca pudo ver a su hijo casarse. Pero ahí empezó el verdadero saqueo. En junio de 2019, mismo mes de la boda, Alberto y Patricia compraron el chalet en Campanar. Precio total, 420.000 euros. Ellos pusieron 63.000 que Alberto consiguió vendiendo el BMW que yo le había regalado en 2017 como compensación por el negocio fallido. Yo puse los 357.000 restantes como regalo de bodas anticipado. Mi abogado Miguel Ortiz insistió en algo que en ese momento no entendí completamente. Javier, me dijo, si vas a poner esa cantidad,
Necesitas protecciones legales, cláusulas de usufructo vitalicio. No estoy diciendo que tu hijo vaya a traicionarte, pero en mi experiencia profesional he visto cosas terribles. Déjame redactar un contrato sólido. Acepté porque confiaba en Miguel. Firmamos un acuerdo donde la casa quedaba legalmente a nombre de Patricia Ruiz Díaz por estrategia fiscal, pero con usufructo vitalicio registrado en escritura pública a mi favor. Eso significaba que mientras yo viviera, nadie podía vender, hipotecar o disponer de esa propiedad sin mi consentimiento notarial expreso. Alberto firmó también. Patricia firmó. Todos firmamos. Pero estoy seguro de que ninguno de los dos leyó realmente las 27 páginas del contrato. Yo tampoco presté mucha atención entonces. Confiaba en mi hijo ciegamente. Ahora ese documento era mi primera arma. Pero los gastos no terminaron ahí. Revisé mis extractos bancarios de los últimos 5 años. Desde junio de 2019 hasta diciembre de 2023, había transferido religiosamente 1.400 euros cada mes a la cuenta de Alberto. Para ayudarles con los gastos de la casa, papá, me decía. Solo hasta que el negocio despegue. 1.400 euros mensuales durante 54 meses. 75.600 euros adicionales. ¿Y qué negocio? Alberto trabajaba como gerente medio en una empresa de logística, ganando 2.300 euros mensuales netos. Patricia no trabajaba. Nunca había trabajado. Vivía del dinero que yo mandaba, del salario de Alberto y de lo que Isabel ocasionalmente les daba. Seguí revisando documentos y encontré algo que había olvidado completamente. Yo era avalista de 3 préstamos bancarios que Alberto había solicitado entre 2020 y 2022. El primer préstamo, 60.000 euros en abril de 2020 en Banco Santander para renovar la casa. Plazo, 10 años. Avalista, Javier Morales Torres. El segundo préstamo, 70.000 euros en noviembre de 2021 en CaixaBank, para invertir en un nuevo negocio de consultoría. Plazo, 8 años. Avalista, Javier Morales Torres. El tercer préstamo, 50.000 euros en marzo de 2022 en Banco Sabadell para ampliar capital empresarial. Plazo, 7 años. Avalista, Javier Morales Torres. Total, 180.000 euros en préstamos donde yo respondía solidariamente con mi patrimonio personal si Alberto dejaba de pagar. Y ahí estaba el detalle que me heló la sangre. Revisando los movimientos bancarios de Alberto, que él mismo me había compartido años atrás para transparencia, descubrí que varios meses había pagado solo las cuotas mínimas o directamente se había retrasado en los pagos. Los bancos no me habían contactado todavía porque Alberto regularizaba antes de que llegara a morosidad grave, pero los avisos estaban ahí, las cartas amarillas del banco advirtiéndole de retrasos. Si yo retiraba mi aval de golpe, los 3 bancos exigirían garantías inmediatas. Y Alberto no las tenía. Hice números finales en mi libreta. Educación universitaria, 48.000 euros. Negocio fallido, 95.000. Boda, 32.000. Casa, 357.000. Transferencias mensuales durante 5 años, 75.600. Préstamos avalados, 180.000. Total invertido en mi hijo durante 12 años, 787.600 euros. Casi 800.000 euros de mi vida, de mi trabajo, de mis sacrificios. Y él me había tirado al suelo frente a 25 personas, porque su suegra necesitaba mi silla. Llamé a Miguel Ortiz a las 9 de la mañana del 24 de diciembre. Sabía que estaría despierto. Miguel era madrugador compulsivo. Javier, feliz Navidad. Atendió con su voz grave y profesional. ¿Todo bien? Miguel, necesito verte hoy mismo. Es urgente, muy urgente. Escuchó el tono de mi voz y no preguntó más. Dame una hora. Paso por tu apartamento. Llegó a las 10:15 con maletín de cuero y su tablet. Miguel Ortiz tenía 58 años, cabello gris perfectamente peinado, gafas de montura dorada y esa mirada afilada de quien había visto todo tipo de traiciones familiares en 30 años de profesión. Le conté todo. La cena de Navidad,
la caída, la humillación. Y luego le di el pendrive con las grabaciones de Sandra. Miguel escuchó 5 archivos al azar. Su rostro no mostró sorpresa, solo una tristeza profesional que había cultivado a lo largo de décadas. «Lo siento muchísimo, Javier», dijo quitándose las gafas y frotando el puente de su nariz. «Ojalá me hubieras llamado antes. Ojalá las señales hubieran sido más obvias para ti. Pero ahora tenemos trabajo que hacer. Dime qué opciones tengo». Miguel abrió su tablet y empezó a teclear. «Legalmente, tienes protecciones muy sólidas que insertamos en los contratos hace años, precisamente para estos escenarios. Primero, el usufruto vitalicio de la casa significa que Alberto y Patricia no pueden vender ni hipotecar sin tu autorización. De hecho, mientras vivas, técnicamente puedes reclamar el derecho de habitación o exigirles que te paguen alquiler de mercado por vivir ahí». ¿Alquiler de mercado? Un chalet como ese en Campanar, con esas características, se alquila por 1.800 euros mensuales mínimo. Legalmente, puedes exigirles esa cantidad. Y si no pagan, iniciar proceso de desahucio por uso indebido de propiedad con usufruto. Mi mente procesaba rápido. Y los préstamos donde soy avalista. Ahí es donde tienes la bomba nuclear, Javier. Los avales que firmaste tienen una cláusula de rescisión unilateral que negociamos con los bancos. Puedes retirar tu aval con 30 días de preaviso. Cuando lo hagas, los bancos van a exigir a Alberto garantías patrimoniales equivalentes o pago adelantado de porcentajes importantes. Si no puede cubrir, entran en proceso de reclamación acelerada. ¿Cuánto tendría que pagar Alberto si retiro los avales? Miguel calculó en su tablet. Los 3 préstamos sumados tienen saldo pendiente actual de aproximadamente 180.000 euros. Los bancos probablemente exigirían entre 30 y 40% como garantía inmediata. Estamos hablando de 54 a 72.000 euros en 45 días. ¿Alberto tiene ese dinero? No, respondí con certeza absoluta. No tiene nada. Todo lo que aparenta es mío o está financiado con deudas. Entonces colapsará financieramente en cuestión de semanas. Miguel me miró fijamente. Javier, tengo que preguntarte algo importante antes de seguir. ¿Realmente quieres hacer esto? Es tu hijo. Una vez que activemos estas protecciones, no hay vuelta atrás. La relación quedará destruida permanentemente. Miré por la ventana. Recordé la cara de Alberto cuando me gritó. Recordé la risa de Patricia grabando mi humillación. Recordé las grabaciones donde planeaban declararme loco e internarme para robarme todo. Ya no es mi hijo, Miguel, dije con voz firme. Mi hijo murió hace tiempo, o quizás nunca existió. Lo que hay ahora es un extraño que me usó durante 12 años y me pagó con traición. Miguel asintió lentamente. Hay algo más en las grabaciones que debemos discutir. Patricia menciona deudas ocultas. Busqué mientras escuchaba, y en el archivo número 43, ella habla con Isabel sobre 73.000 euros en tarjetas de crédito que Alberto no sabe que existen. Todas están a nombre de los dos por ser matrimonio en régimen de gananciales, pero Alberto figura como avalista automático. El aire salió de mis pulmones. ¿73.000 adicionales? En tarjetas de grandes almacenes y bancos secundarios. Patricia fue acumulando deudas de consumo durante años. Ropa, joyas, viajes, restaurantes caros. Alberto no revisaba los extractos, confiaba ciegamente. Cuando sumes las deudas de préstamos más las tarjetas, estamos hablando de 253.000 euros totales que tu hijo debe y no puede pagar. Era peor de lo que imaginaba, mucho peor. Javier, dijo Miguel cerrando su tablet, si activas todas las protecciones legales simultáneamente, Alberto va a enfrentar un tsunami financiero. Los 3 bancos reclamarán. Las tarjetas entrarán en mora. Patricia probablemente pedirá divorcio para salvarse ella. La casa quedará bloqueada por tu usufruto. Y todo pasará en cuestión de semanas. Es devastador. Bien, respondí sin dudar. Quiero que sea devastador. Quiero que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Que la traición tiene precio. Y que el amor de padre no es infinito cuando se cruza la línea de la dignidad.
Miguel guardó silencio unos segundos y luego extendió su mano. Entonces, empezamos el 26 de diciembre. Hoy es Navidad, dejemos que la disfruten. Será su última Navidad en paz. Estrechamos manos. Esa tarde de Nochebuena la pasé solo en mi apartamento, revisando cada documento, cada contrato, cada transferencia bancaria de 12 años, preparando mentalmente lo que vendría. Sandra me llamó a las 8 de la noche. «Abuelo, ¿estás bien? Te fuiste anoche sin despedirte». «Estoy perfectamente, cariño. Mejor que nunca». «Abuelo, ¿vas a hacer algo con las grabaciones?» «Sí, Sandra, voy a hacer algo. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. ¿Puedo ir a vivir contigo? Por favor, no quiero estar más aquí». El corazón se me partió. «Pronto, mi amor, muy pronto. Te lo prometo». Colgamos y miré el calendario. 26 de diciembre, día de San Esteban. El día en que empezaría a desmantelar el imperio de mentiras que yo mismo había construido sin saberlo durante 12 años. Alberto disfrutó su Navidad sin imaginar que el 26 de diciembre a las 9 de la mañana, 5 notificaciones extrajudiciales llegarían simultáneamente a su puerta, y que su vida perfecta, construida sobre mi dinero y mi bondad, estaba a punto de colapsar como castillo de naipes en una tormenta que él mismo había invocado cuando decidió tirarme al suelo frente a todos. Porque algunas caídas nunca se olvidan, y algunas traiciones nunca se perdonan. El 26 de diciembre de 2023 amaneció con un cielo gris sobre Valencia que parecía presagiar la tormenta que estaba por desatar. A las 8 de la mañana ya estaba sentado en el despacho de Miguel Ortiz, ubicado en un edificio señorial del barrio de Ruzafa. Su oficina ocupaba toda la tercera planta, paredes forradas de libros jurídicos, una mesa de roble macizo y ventanales amplios que daban a la plaza del ayuntamiento. Miguel llegó exactamente a las 8:15 con 2 cafés y una carpeta gruesa color manila que reconocí de inmediato. Era el expediente completo de Alberto Morales Vega. Todos los contratos que habíamos firmado durante 12 años estaban ahí, perfectamente organizados con separadores de colores. «Javier», comenzó Miguel abriendo la carpeta, «antes de activar cualquier mecanismo legal, necesito que entiendas exactamente con qué armas cuentas. Y créeme, son muchas más de las que imaginas». Extendió frente a mí el primer documento, el contrato de compraventa del chalet en Campanar, fechado el 12 de junio de 2019. 27 páginas que yo había firmado sin leer completamente porque confiaba en mi abogado y sobre todo porque confiaba en mi hijo. Página 18, cláusula séptima, dijo Miguel señalando con un bolígrafo dorado. Usufruto vitalicio registrado en escritura pública ante el notario don Rafael Campos Mendoza. Esto significa que tú, Javier Morales Torres, tienes el derecho legal de uso, disfrute y aprovechamiento de la propiedad ubicada en calle Alquería, número 43, Campanar, Valencia, mientras vivas. Nadie puede venderte, hipotecarla, ni disponer de ella sin tu consentimiento notarial expreso e irrevocable. Eso lo sabía vagamente, respondí, pero ¿qué significa exactamente en términos prácticos? Miguel sonrió de esa manera que solo los abogados experimentados sonríen cuando tienen todas las cartas ganadoras. Significa que Alberto y Patricia están viviendo en tu propiedad con tu permiso tácito. Si tú revocas ese permiso, pueden ocurrir 2 cosas. Primera, puedes exigirles que desalojen la vivienda porque el usufructuario tiene prioridad sobre el nudo propietario. Segunda, y esta es la más efectiva, puedes exigirles el pago de alquiler de mercado por el uso de tu propiedad. ¿Cuánto sería ese alquiler? Hice una valoración pericial la semana pasada, anticipando que podríamos necesitarla, dijo Miguel, sacando un segundo documento. Un chalet de 200 metros cuadrados en Campanar, 3 plantas, piscina, jardín, plaza de garaje para 2 vehículos. Tiene un valor de alquiler de mercado de 1.800 euros mensuales mínimo. Podríamos justificar hasta 2.000. La cifra me golpeó. Alberto me transfiere 1.400 euros cada mes, supuestamente para ayudarle con gastos.
Si le exijo 1.800 de alquiler, técnicamente le estarías cobrando 400 euros mensuales de tu bolsillo por permitirle vivir en una casa que tú pagaste, completó Miguel. Pero hay más. Cláusula 9, página 22. ¿La recuerdas? Negué con la cabeza. Miguel leyó en voz alta. En caso de que el nudo propietario realice actos que atenten contra la dignidad, integridad física o moral del usufructuario, este último podrá revocar el permiso de habitación con efecto inmediato mediante notificación notarial, sin necesidad de proceso judicial previo. Espera, dije procesando las palabras, estás diciendo que por lo que hizo Alberto en la cena, tirarte al suelo frente a 25 testigos constituye legalmente un atentado contra tu integridad física y moral. Tenemos base jurídica sólida para revocar el permiso de habitación inmediatamente. Ellos tendrían que desalojar en 60 días o enfrentar proceso de desahucio. Era demasiada información de golpe. ¿Y tú insertaste todas estas protecciones sin que yo lo pidiera? Miguel se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. Javier, llevo 32 años ejerciendo como abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. He visto hijos destruir a sus padres financieramente más veces de las que quisiera contar. Cuando me contaste en 2019 que ibas a poner 357.000 euros en una casa a nombre de tu nuera, todas las alarmas sonaron en mi cabeza. Intenté advertirte, pero estaba cegado por el amor paternal. Así que hice lo único que podía, protegerte legalmente sin que te dieras cuenta. Y ahora agradezco haberlo hecho. Me levanté y caminé hasta el ventanal. Las calles de Valencia comenzaban a llenarse de gente aprovechando el día festivo posterior a Navidad. Vidas normales, familias normales, todo lo que yo había perdido sin saberlo hasta hace 2 días. Continúa, dije sin voltearme. ¿Qué más hay? Los avales bancarios. Miguel sacó 3 contratos diferentes. Banco Santander, 60.000 euros. CaixaBank, 70.000. Banco Sabadell, 50.000. Total, 180.000 euros donde tú respondes solidariamente con tu patrimonio personal. Eso lo sé, firmé como avalista para ayudar a Alberto. Lo que quizás no sabes es que negocié con los 3 bancos una cláusula de rescisión unilateral, artículo 15 en los 3 contratos. El avalista puede retirarse con 30 días de preaviso notarial si considera que el deudor principal representa riesgo de impago o si la relación fiduciaria se ha roto irreparablemente. Volteé sorprendido. ¿Los bancos aceptaron eso? A cambio de aumentar el porcentaje de interés en 0.5. Alberto nunca leyó los contratos completos, solo firmó donde le indiqué. Los bancos estuvieron de acuerdo porque técnicamente no pierden nada. Si retiras tu aval, Alberto debe presentar garantías patrimoniales equivalentes o entrar en proceso de refinanciación acelerada. ¿Y si no puede? Entonces, los 3 bancos iniciarían reclamaciones simultáneas. Basándome en los saldos pendientes actuales, estarían exigiendo entre 54.000 y 72.000 euros en garantías inmediatas en un plazo de 45 días. Si Alberto no puede cubrir esa cantidad, entran en ejecución hipotecaria de bienes, embargo de cuentas y salarios. Hice cálculos mentales rápidos. Alberto gana 2.300 euros netos mensuales. Con los gastos de la casa, el coche, los suministros, no tiene forma de reunir esa cantidad. Exacto. Que hay algo más que descubrí anoche revisando las grabaciones de Sandra. Miguel sacó un 4º documento, este impreso recientemente. En el archivo número 43, Patricia menciona deudas ocultas. Contraté a un investigador privado esta madrugada para que hiciera búsquedas en registros de morosidad y centrales de riesgo. ¿Quieres saber lo que encontró? Mi estómago se contrajo. Dime. Miguel deslizó el papel hacia mí. Era un informe crediticio de Patricia Ruiz Díaz. Las cifras bailaban frente a mis ojos. Tarjeta El Corte Inglés, 18.000 euros. Tarjeta Carrefour, 12.000. Tarjeta Visa, Bankinter, 23.000. Tarjeta Mastercard, Wissink, 20.000. Total acumulado, 73.000 euros en deudas de consumo. 73.000 euros en tarjetas de crédito, susurré. ¿Cómo es posible?
Patricia lleva años gastando sin control. Ropa de diseñador, joyas, viajes a Ibiza y Marbella con su madre, restaurantes caros, tratamientos de belleza. Todo financiado con créditos que fue acumulando desde 2020. Alberto y Patricia están casados en régimen de gananciales desde junio de 2019, lo cual significa que legalmente ambos responden por las deudas contraídas durante el matrimonio, independientemente de quién las contrajo. ¿Alberto sabe de esto? En las grabaciones, Patricia le dice explícitamente a Isabel que Alberto no revisa nunca los extractos bancarios, que confía ciegamente en ella y que piensa seguir gastando porque cuando el viejo muera heredaremos todo y pagaremos las deudas de golpe. Miguel hizo una pausa. Javier, tu hijo está técnicamente en quiebra y no lo sabe. Entre los préstamos bancarios y las tarjetas de Patricia, debe 253.000 euros. El número flotó en el aire como una sentencia. 253.000 euros, casi un tercio de lo que yo había invertido en su vida. Si activo todas las protecciones simultáneamente, dije pensando en voz alta, los bancos exigirán garantías que Alberto no puede dar. Las tarjetas entrarán en mora porque Patricia no podrá seguir pagando mínimos con los 1.400 que yo transfiero mensalmente, y la casa quedará bloqueada sin posibilidad de venta para obtener liquidez. Es un colapso financiero total en cuestión de semanas, confirmó Miguel. Alberto enfrentará demandas de 5 entidades bancarias diferentes, todas reclamando simultáneamente. Su salario será embargado parcialmente. Patricia probablemente pedirá divorcio para intentar salvarse de las deudas. Y ustedes dos jamás volverán a tener relación. Me senté de nuevo frente al escritorio de Miguel. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una furia fría que nunca había experimentado antes. Quiero escuchar más grabaciones antes de decidir, las más graves, las que mencionan internarme. Miguel conectó su laptop a un altavoz pequeño y seleccionó un archivo. Esta es del 8 de septiembre de 2023, 3 meses antes de la cena navideña. La voz de Patricia sonó nítida y escalofriante. Isabel, he estado investigando. Hay clínicas privadas especializadas en geriatría donde por 50.000 euros al año puedes internar a alguien por su propio bien. Necesitamos 2 informes médicos que certifiquen deterioro cognitivo. Conozco un psiquiatra en Alicante que por 10.000 firma lo que le pidas. Y un neurólogo en Barcelona que cobra lo mismo. La voz de Isabel. ¿Y crees que Alberto aceptará internar a su padre? Para entonces ya lo habré convencido de que Javier está perdiendo la cabeza. Pequeñas semillas. Tu padre olvidó lo que hablamos la semana pasada. Repite las mismas historias. Está confundido con las fechas. Alberto es débil mentalmente. Creerá lo que yo le diga. Una vez internado solicitamos poder notarial por incapacidad. Yo manejo todo. Y cuando el viejo muera, que con 64 años puede pasar en cualquier momento, Alberto hereda los 890.000 euros que tiene en propiedades y cuentas. Pagamos todas nuestras deudas y nos queda más de $500.000 para vivir bien. Miguel detuvo la grabación. Hay 4 archivos más igual de explícitos. Incluso mencionan nombres de notarios que podrían ayudarles con el proceso de incapacitación. Esto es conspiración para cometer fraude y privación ilegal de libertad. Son delitos penales graves. ¿Puedo denunciarlos criminalmente? Podrías. Las grabaciones son admisibles como evidencia en España bajo el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando se trata de delitos graves contra personas vulnerables. Pero un proceso penal tomaría años y el sufrimiento psicológico sería enorme para ti. Mi recomendación es usar esta información como presión legal, pero ejecutar tu venganza a través de los canales financieros. Es más rápido, más efectivo y más devastador. En ese momento llamaron a la puerta del despacho. Era Sandra. Mi nieta había venido sola en autobús desde Campanar hasta el centro de la ciudad. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Abuelo», dijo abrazándome fuerte, «necesitaba verte». En casa todo está raro. Mamá y papá discutieron toda la noche. Papá preguntaba por qué no le contestabas el teléfono.
Mamá le decía que te dejaras en paz, que eras un manipulador. Sandra, intervino Miguel con voz suave, lo que hiciste grabando esas conversaciones fue muy valiente. Pero necesito preguntarte algo importante. ¿Tu madre sabe que tienes esas grabaciones? Sandra negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Uso el móvil viejo que el abuelo me regaló cuando tenía 10 años. Lo tengo escondido en una caja secreta debajo de mi cama. Mamá piensa que solo uso el nuevo que ella me compró y que ella controla. ¿Y por qué empezaste a grabar?, pregunté acariciando su cabello. Porque hace 2 años, cuando cumplí 11, escuché a mamá diciéndole a la abuela Isabel que yo era un estorbo. Que si no fuera porque necesitaban mantener la imagen de familia perfecta, me enviarían a un internado en Inglaterra. Me asusté muchísimo, abuelo. Pensé que si grababa cosas malas podría protegerme algún día, y luego empecé a escuchar cosas sobre ti, cosas horribles, y supe que tenía que protegerte también. La abracé mientras lloraba. Esta niña de 13 años había sido más valiente y lúcida que su propio padre. Sandra, dijo Miguel, vas a tener que testificar eventualmente ante un juez si tu abuelo solicita tu custodia temporal. ¿Estarías dispuesta a declarar sobre el ambiente en tu casa? ¿Sobre cómo te trata tu madre? Sandra me miró buscando confirmación. Asentí. Ella respiró hondo y habló con una madurez que no correspondía a su edad. Mamá me ignora casi todo el tiempo. Me grita si dejo algo fuera de lugar. Me dice que soy gorda aunque peso 50 kilos. Me compara con hijas de sus amigas. Me prohíbe ver al abuelo a solas porque dice que él me llena la cabeza de ideas. Y cuando pregunto por qué papá ya no habla con el abuelo como antes, me manda a callar. Sí, declararía todo eso. Porque es la verdad. Miguel tomaba notas rápidamente. Esto es más que suficiente para una solicitud de custodia temporal basada en entorno familiar tóxico y negligencia emocional. Podríamos tener una orden judicial en 2 semanas. Hazlo, dije sin dudar. Quiero a Sandra fuera de esa casa. Quiero que viva conmigo. ¿De verdad, abuelo?, preguntó Sandra con los ojos brillantes. De verdad, mi amor. Ya no volverás a vivir con gente que no te valora. Miguel cerró su laptop. Javier, mañana 27 de diciembre es festivo, pero el 28 los juzgados vuelven a abrir. Ese día a primera hora presentaremos 5 acciones legales simultáneas. Rescisión de los 3 avales bancarios, notificación de usufruto vitalicio exigiendo desalojo o pago de alquiler, cancelación de transferencias mensuales, solicitud de custodia temporal de Sandra y remoción de Alberto como beneficiario de tu testamento. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres hacer esto? Pensé en 12 años de sacrificios, en 787.000 euros invertidos con amor, en cada vez que dije sí cuando debí decir no, en cada señal ignorada, en cada mentira que me tragué porque confiaba ciegamente, y pensé en mi cuerpo golpeando el suelo frente a 25 personas mientras mi hijo gritaba que yo no importaba. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí con voz firme. Alberto eligió a su suegra sobre su padre, eligió humillarme públicamente, eligió conspirar para robarme y encerrarme. Ahora vivirá con las consecuencias de sus elecciones. Sin mi dinero, sin mi apoyo, sin mi perdón, porque algunas traiciones son tan profundas que ni la sangre puede justificarlas. Miguel extendió su mano y la estreché. Entonces, el 28 de diciembre de 2023, recordará el día en que Alberto Morales Vega descubrió que su padre no era el hombre débil que creía. Salimos del despacho al mediodía. Sandra me agarró de la mano y caminamos por las calles de Valencia, mientras ella me contaba sus sueños de estudiar veterinaria algún día. No sabía que en 72 horas, 5 notificaciones extrajudiciales llegarían simultáneamente a la casa de Campanar, y que la vida de Alberto nunca, jamás, volvería a ser la misma. El 28 de diciembre de 2023 fue un martes común para el resto del mundo, pero para mí fue el día en que ejecuté la operación más calculada y devastadora de mi vida. Miguel Ortiz llegó a mi apartamento a las 7:30 de la mañana con su maletín de cuero y una carpeta que contenía 5 sobres diferentes, cada uno con un sello notarial rojo
y documentos legales que cambiarían irreversiblemente el destino de mi hijo. ¿Dormiste algo?, preguntó Miguel preparando café en mi cocina. 3 horas, respondí. La verdad era que había pasado la noche repasando cada decisión, cada cifra, cada justificación legal, buscando alguna duda, algún remordimiento que me hiciera detenerme. No encontré ninguno, solo encontré la imagen de mi cuerpo golpeando el suelo mientras 25 personas miraban y Patricia grababa riéndose. Bien, dijo Miguel entregándome un café cargado. A las 9 de la mañana comenzaremos con precisión militar. He coordinado con 3 estudios notariales diferentes para que las notificaciones lleguen simultáneamente. Alberto no tendrá tiempo de reaccionar ni de organizarse. Cuando entienda lo que está pasando, ya será demasiado tarde. Revisamos el plan por última vez. 5 acciones legales coordinadas como las agujas de un reloj suizo. Primera acción, 9:00 horas. Rescisión unilateral de aval bancario con Banco Santander. 60.000 euros. Notificación entregada por el notario don Felipe García Ramos directamente en la sucursal donde Alberto solicitó el préstamo, con copia certificada enviada a su domicilio en Campanar. Segunda acción, 9:05 horas. Rescisión unilateral de aval bancario con CaixaBank. 70.000 euros. Notario diferente, don Antonio Lorca Jiménez, entregando personalmente la documentación en la oficina principal de Valencia, con copia al domicilio. Tercera acción, 9:10 horas. Rescisión unilateral de aval bancario con Banco Sabadell. 50.000 euros. Notario don Manuel Soria Delgado. Mismo procedimiento. Cuarta acción, 9:15 horas. Notificación de usufruto vitalicio exigiendo desalojo del inmueble en 60 días o pago de alquiler de mercado establecido en 1.800 euros mensuales retroactivos desde enero de 2024, con intereses moratorios del 5% anual en caso de impago. Esta era la bomba nuclear. La casa que Alberto creía suya, donde se sentía seguro y poderoso, repentinamente se convertiría en mi propiedad legalmente reclamable. Quinta acción, 9:20 horas. Cancelación inmediata de transferencias mensuales programadas. Los 1.400 euros que habían sostenido su nivel de vida durante 5 años se evaporarían sin previo aviso. Paralelamente, Miguel presentaría ante el Juzgado de Familia número 3 de Valencia la solicitud de custodia temporal de Sandra Morales Ruiz, basándose en las grabaciones que documentaban ambiente familiar tóxico, negligencia emocional y planes criminales de los progenitores. La audiencia preliminar estaba programada para el 15 de enero de 2024. Y finalmente, yo personalmente visitaría a mi notario habitual, don Rodrigo Méndez Navarro, para modificar mi testamento eliminando a Alberto como heredero universal y dejándole únicamente la legítima estricta obligatoria por ley, 1/3 de mi patrimonio. Los otros 2/3 irían directamente a Sandra en fideicomiso hasta su mayoría de edad. ¿Listo?, preguntó Miguel a las 8:45. Completamente, respondí abrochándome la chaqueta gris que me había puesto esa mañana. Quería verme impecable, fuerte, digno. Todo lo que Alberto había intentado arrebatarme 5 días atrás. A las 9 en punto exactas, Miguel hizo la primera llamada desde mi teléfono fijo. Don Felipe, puede proceder con la entrega. Imaginé la escena en el Banco Santander. El notario entrando con su cartera de documentos, solicitando al director de sucursal la presencia del señor Alberto Morales Vega, cliente con préstamo vigente, número ES 2020-047832. El director llamándolo urgentemente a su móvil. Alberto, probablemente todavía en pijama disfrutando su café de media mañana en la casa que yo pagué, viendo el número del banco en su pantalla y sintiendo la primera punzada de preocupación. A las 9:05, Miguel hizo la segunda llamada. Don Antonio, adelante. CaixaBank, 70.000 euros. Otra notificación legal atravesando las puertas de cristal de la oficina bancaria. Otro sobrecertificado con sellos rojos. Otra bomba de relojería activándose. A las 9:10, tercera llamada. Don Manuel ejecute. Banco Sabadell, 50.000 euros. La última pieza del dominó cayendo.
A las 9:15, Miguel marcó el número del notario especializado en derecho inmobiliario. Don Vicente, proceda con la notificación de usufruto. Este era el golpe más brutal. El notario Vicente Carrasco López se dirigiría personalmente al chalet de Campanar a las 10 de la mañana para entregar en mano la notificación legal. Alberto abriría la puerta esperando quizás un mensajero navideño tardío, y se encontraría con un hombre de 60 años, con traje negro, explicándole fríamente que la casa donde vivía no era suya, que tenía 60 días para desalojarla o comenzar a pagar 1.800 euros mensuales a su padre, y que cualquier intento de venta o hipoteca quedaría bloqueado automáticamente por el usufruto vitalicio registrado en escrituras. A las 9:20, la última llamada. Banco, Departamento de Transferencias Programadas. Clave de identificación JMT2I847. Solicito cancelación inmediata de transferencia recurrente mensual, código TRF0920U8, efectivo desde hoy. Confirmación por escrito. 1.400 euros mensuales, desaparecidos como si nunca hubieran existido. Ya está, dijo Miguel colgando el teléfono. Las 5 acciones están en marcha. No hay vuelta atrás. Me senté en mi sofá y respiré profundo. Sentí algo extraño en mi pecho. No era alegría, no era tristeza, era paz. La paz de saber que finalmente había actuado, que había establecido límites, que había dicho basta. Salimos del apartamento a las 10 menos cuarto. Teníamos cita con don Rodrigo Méndez a las 10:30 para modificar mi testamento. Durante el trayecto en coche, Miguel recibió 3 llamadas consecutivas. Primera llamada, 10:07 horas. Banco Santander confirmaba recepción de rescisión de aval. Protocolo automático activado. Envío de requerimiento al deudor principal exigiendo garantías patrimoniales equivalentes o pago del 30% del saldo pendiente en 45 días. Cantidad exigida, 18.000 euros. Segunda llamada, 10:14 horas. CaixaBank, mismo procedimiento. Cantidad exigida, 21.000 euros. Tercera llamada, 10:19 horas. Banco Sabadell, cantidad exigida, 15.000 euros. Total que Alberto tendría que pagar en 45 días, 54.000 euros. No los tiene, dije en voz alta, ni remotamente cerca. Lo sé, respondió Miguel girando en la avenida Blasco Ibáñez, y en aproximadamente 6 horas, cuando lleguen las cartas certificadas de las tarjetas de crédito de Patricia, exigiendo regularización de pagos atrasados, descubrirá otros 73.000 euros de deudas que no sabía que existían. Su mundo está colapsando mientras hablamos. Llegamos al despacho notarial de don Rodrigo a las 10:25. Era un local antiguo cerca de la Plaza de la Virgen, con muebles de madera oscura y olor a papel viejo. Don Rodrigo Méndez Navarro tenía 72 años, cabello completamente blanco, y me conocía desde hacía 30 años. Había redactado el testamento original donde Alberto era heredero universal. Javier, dijo estrechando mi mano con firmeza, Miguel me ha puesto al tanto de la situación. Lamento profundamente lo ocurrido. Nadie merece ese trato de un hijo. Gracias, Rodrigo. Quiero modificar mi testamento hoy mismo. Nos sentamos en su despacho privado. Rodrigo abrió una carpeta nueva y comenzó a escribir con su pluma estilográfica. Testamento abierto notarial de don Javier Morales Torres, documento número TN 2023-1847, modificando y revocando completamente el testamento anterior, número TN 2009-0234. En uso de mis facultades mentales plenas y sin coacción alguna, dispongo lo siguiente. Su voz era solemne, ceremonial. Cada palabra tenía peso legal definitivo. Primero, instituyo como heredera universal de 2/3 de mi patrimonio a mi nieta Sandra Morales Ruiz, nacida el 8 de marzo de 2010, bajo fideicomiso administrado por el albacea testamentario hasta que cumpla 25 años de edad. Segundo, instituyo como heredero de la legítima estricta 1/3 del patrimonio a mi hijo Alberto Morales Vega, sin posibilidad de mejora ni adiciones ulteriores. Tercero,
Nombro como albacea testamentario y administrador del fideicomiso al letrado don Miguel Ortiz Fernández, con facultades amplias de gestión y disposición. Cuarto, establezco expresamente que esta disposición testamentaria obedece a la ruptura irreparable de la relación paterno-filial debido a actos graves de humillación pública, deslealtad familiar y conspiración fraudulenta debidamente documentados. Rodrigo levantó la vista. Esta última cláusula es importante, Javier. Establece públicamente las razones de la desheredación parcial. Cualquier intento de impugnación por parte de Alberto tendrá que enfrentar este testimonio notarial. Perfecto, dije sin dudar. Quiero que quede absolutamente claro por qué tomé esta decisión. Firmamos el documento a las 11:43 de la mañana. 3 testigos presenciales que trabajaban en la notaría firmaron también. El testamento quedó registrado, sellado y archivado, irreversible salvo nueva modificación futura de mi parte. Cuando salimos del despacho notarial era mediodía. Mi teléfono móvil, que había mantenido en silencio toda la mañana, explotó con notificaciones. 17 llamadas perdidas de Alberto, 9 mensajes de WhatsApp, 3 mensajes de voz. ¿Los escuchas?, preguntó Miguel. Asentí. Puse el altavoz. Primer mensaje, grabado a las 10:52. Papá, por favor llámame urgentemente. Han llegado notificaciones de los bancos que no entiendo. Dicen que retiraste tus avales. Tiene que ser un error. Llámame, por favor. La voz era nerviosa pero todavía controlada. Alberto aún creía que era un malentendido. Segundo mensaje, 11:17. Papá, ¿qué está pasando? Vino un notario a casa diciendo que tengo que desalojar o pagar alquiler. ¿De qué habla? Esta es mi casa. Patricia está histérica. Llámame ya. Ahora había pánico. La realidad empezaba a golpearlo. Tercer mensaje, 11:41. Papá, por favor, esto tiene que ser un error. Los bancos me están exigiendo 54,000 euros en mes y medio. No tengo ese dinero. Y me acaban de llegar cartas de tarjetas de crédito que ni siquiera sabía que existían. 73,000 euros que dice que debo. ¿Qué está pasando? Papá, contesta. La voz se quebraba. Escuchaba ruido de fondo. Patricia gritando, cosas golpeándose. No respondí ningún mensaje. Simplemente guardé el teléfono. ¿No vas a decirle nada?, preguntó Miguel. Él no dijo nada cuando me tiró al suelo, respondí. El silencio a veces es la respuesta más elocuente. Fuimos a almorzar a un restaurante tranquilo cerca del Mercado Central. Pedí arroz a banda y una copa de vino tinto. Por primera vez en 5 días, tenía apetito real. A las 2 de la tarde, Miguel recibió otra llamada. Era don Vicente Carrasco, el notario que había entregado la notificación de usufruto. Don Miguel quería informarle que la entrega se realizó a las 10:03 de esta mañana. El señor Alberto Morales recibió la documentación personalmente y firmó el acuse de recibo. Su reacción fue de shock absoluto. La señora Patricia Ruiz comenzó a gritar acusaciones sobre manipulación legal. Tuve que recordarles que todos los contratos fueron firmados voluntariamente hace años con asesoría legal presente. Les expliqué que tienen 60 días calendario para tomar una decisión: desalojar el inmueble o comenzar pagos de alquiler retroactivos desde enero de 2024. ¿Dijeron algo sobre su capacidad de pago?, preguntó Miguel. La señora Patricia mencionó varias veces que venderían la casa inmediatamente para obtener liquidez. Tuve que informarles que cualquier intento de venta quedará bloqueado automáticamente por el usufruto vitalicio registrado. Ahí fue cuando el señor Alberto colapsó emocionalmente. Comenzó a llorar diciendo: «Lo arruiné todo, lo arruiné todo». La señora Patricia cambió inmediatamente de actitud. De agresiva pasó a suplicante, preguntando cómo podían contactar al señor Javier para negociar. Les informé que toda comunicación debe canalizarse a través de representación legal. Perfecto, don Vicente. Gracias por el informe detallado. Colgó y me miró. Alberto se está derrumbando. Bien, respondí tomando un sorbo de vino. Que experimente, aunque sea una fracción de la humillación que yo sentí. A las 3 de la tarde recibí un email de mi banco
confirmando la cancelación de la transferencia programada. Los 1.400 euros que salían automáticamente cada 5 de mes hacia la cuenta de Alberto habían sido eliminados del sistema. El próximo 5 de enero, cuando el dinero no llegara, sería otro golpe más. A las 4:30, mientras Miguel y yo caminábamos de regreso hacia mi apartamento, mi teléfono sonó. No era Alberto, era Patricia. Miré la pantalla. Su nombre parpadeaba insistentemente. «Atiende», dijo Miguel. «Pongamos altavoz. Quiero escuchar esto». Deslicé para contestar sin decir nada. «¿Javier?» La voz de Patricia sonaba destrozada, muy diferente a la mujer fría que había grabado mi humillación 5 días atrás. «Javier, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido terrible. Alberto está destrozado. Los bancos nos están exigiendo dinero que no tenemos. Nos van a quitar la casa. Por favor, hay que ser razonable. Somos familia». Me quedé en silencio 10 segundos completos, dejando que el silencio pesara. «Familia», repetí finalmente con voz helada, «es lo que yo pensé que éramos el 23 de diciembre, cuando tu marido me tiró al suelo mientras tú grababas riéndote. Familia es lo que creí durante 12 años mientras invertía 787.000 euros en ustedes. Familia es lo que Sandra merece, y no tiene con una madre que planea internarme en un geriátrico para robarme. Pero ustedes no son mi familia, Patricia. Son extraños que cometieron el error de subestimarme. Javier, Toda comunicación futura será a través de mi abogado, don Miguel Ortiz Fernández. Su número es el 642-912-351. No vuelvas a llamarme directamente». Colgué. Miguel sonrió. «Perfecto. Frío, claro, definitivo». Esa noche, sentado en mi apartamento mientras el sol se ocultaba sobre Valencia, revisé todo lo ejecutado en un solo día. 5 acciones legales simultáneas, 54.000 euros exigidos por bancos, 73.000 euros de deudas ocultas reveladas, casa bloqueada sin posibilidad de venta, transferencias canceladas, testamento modificado, custodia de Sandra en proceso judicial, todo en menos de 12 horas. Alberto había necesitado 12 años para traicionarme completamente. Yo había necesitado 12 horas para desmantelar su vida entera. Y esto apenas comenzaba, porque las próximas semanas traerían el verdadero colapso. Las demandas bancarias, el divorcio inevitable, las audiencias de custodia, el embargo de salarios, la pérdida de reputación, la exposición pública de las grabaciones si era necesario. Alberto Morales Vega descubriría que algunas caídas son tan profundas que nunca se recuperan, y que algunas sillas, una vez arrancadas, cuestan literalmente todo lo que uno tiene. Las siguientes 3 semanas fueron como observar un edificio derrumbarse en cámara lenta. Cada día traía una nueva catástrofe para Alberto, y yo las presenciaba todas desde la distancia segura de mi apartamento, con Miguel Ortiz manteniéndome informado de cada desarrollo con precisión de cronista. El primer colapso llegó exactamente 72 horas después de activar todas las protecciones legales. Era el 31 de diciembre de 2023, la última noche del año. La mayoría de las personas se preparaban para celebrar Año Nuevo. Alberto estaba en el Banco Santander, firmando documentos de refinanciación desesperada que no iba a poder cumplir. Miguel me llamó a las 6 de la tarde con el reporte. «Javier, acaba de pasar algo que necesitas saber. Alberto se presentó esta mañana en los 3 bancos intentando negociar. Santander le ofreció refinanciación de los 60.000 euros, pero con 2 condiciones: avalista nuevo con solvencia demostrada o garantía hipotecaria adicional. Alberto no tiene ni lo uno ni lo otro. CaixaBank fue más duro. Le dieron plazo hasta el 15 de febrero para presentar los 21.000 euros en efectivo o iniciarían ejecución de garantías. Sabadell le negó cualquier refinanciación y le exigieron los 15.000 euros antes del 31 de enero. Total que necesita reunir, calculé mentalmente, 36.000 euros en los próximos 30 días. Exacto. Y hay más. Esta tarde llegaron las notificaciones de las tarjetas de crédito de Patricia.
4 entidades diferentes, reclamando pagos atrasados que suman 12.000 euros acumulados en los últimos 6 meses. Aparentemente, Patricia había estado pagando solo los mínimos con tu transferencia mensual de 1.400 euros. Ahora que cancelaste esa transferencia, las tarjetas entraron automáticamente en morosidad. Me senté en mi sofá mirando las luces de la ciudad. ¿Cómo reaccionó Alberto cuando descubrió las deudas de Patricia? Ahí viene lo interesante. La voz de Miguel contenía un tono de satisfacción profesional. Según me informó mi contacto en CaixaBank que presenció la escena, Alberto llegó con Patricia a la reunión de refinanciación. Cuando el director de la sucursal mencionó las tarjetas de crédito mancomunadas por el régimen de gananciales, Alberto no entendía de qué hablaba. Patricia intentó minimizarlo diciendo que eran gastos domésticos normales. El director sacó los extractos completos. 18.000 en el Corte Inglés, principalmente ropa de diseñador y perfumes. 12.000 en Carrefour, aunque cuando revisaron las compras detalladas, vieron que incluían joyas y electrónica cara. 23.000 en una Visa Bankinter usada exclusivamente para viajes y hoteles de lujo. 20.000 en una Mastercard WeSync para restaurantes y spas. Alberto se quedó paralizado. Luego Patricia cometió su error fatal. ¿Qué hizo? Le gritó delante del director del banco y 2 empleados. Por supuesto que gasté ese dinero. ¿Cómo crees que he mantenido mi nivel de vida? Tu padre nos daba limosnas de 1.400 euros. Yo merezco más que eso. Y cuando él muera, heredarás casi 1.000.000 de euros y pagaremos todo. El director del banco, profesional como es, se limitó a responder. Señora Ruiz, su suegro retiró al señor Alberto de su testamento hace 3 días. Tengo entendido que heredará solo la legítima estricta obligatoria. Patricia se puso blanca. Cerré los ojos imaginando la escena. La máscara de Patricia finalmente cayendo, su verdadero rostro expuesto bajo las luces fluorescentes de una oficina bancaria. Alberto salió del banco sin decir palabra, continuó Miguel. Mi contacto lo vio sentarse en un banco de la plaza durante 20 minutos con la cabeza entre las manos. Patricia intentó acercarse, pero él la rechazó físicamente. Luego Alberto vino caminando hasta aquí a mi despacho, sin avisar, sin cita previa. Simplemente apareció a las 4 de la tarde pidiendo hablar contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué le dijiste? Lo que me indicaste, que tú no estabas disponible para reuniones, que toda comunicación debía ser por escrito a través de mí, y que las decisiones legales activadas eran irrevocables salvo cumplimiento de condiciones que yo le especificaría por escrito. Alberto se derrumbó, Javier. Literalmente se derrumbó. Lloró en mi oficina durante 40 minutos. Repetía, lo arruiné absolutamente todo. Le ofrecí agua, le di tiempo para recomponerse, y luego le expliqué con claridad meridiana su situación. Debe 54.000 a bancos en plazos imposibles, 73.000 a tarjetas en morosidad, debe desalojar la casa o pagar 1.800 mensuales retroactivos desde enero. Perdió tu apoyo financiero permanentemente, perdió 2/3 de su herencia y enfrentará proceso judicial de custodia, donde Sandra declarará contra él y Patricia. ¿Qué dijo? Preguntó si podía hablar contigo personalmente. Le dije que no. Preguntó si había alguna forma de revertir las acciones legales. Le dije que no. Preguntó cuánto tiempo tenía antes de perderlo todo. Le respondí con honestidad. Aproximadamente 3 semanas. El 5 de enero de 2024 ocurrió el segundo colapso. Como era predecible, los 1.400 euros no llegaron a la cuenta de Alberto ese día. Era la primera vez en 5 años que esa transferencia no se ejecutaba. Miguel recibió una llamada frenética de Alberto a las 11 de la mañana. Me está llamando cada hora, me informó Miguel. Dice que necesita ese dinero urgentemente para cubrir recibos domiciliados, luz, agua, gas, comunidad de vecinos, seguro del coche. Sin tu transferencia no puede pagar ni los gastos básicos del mes. Su salario de 2.300 euros se consume entero entre la hipoteca que todavía está pagando y los gastos de tarjetas en mínimos. Que aprenda a vivir con lo que gana, respondí sin emoción.
Durante 12 años vivió por encima de sus posibilidades gracias a mí. Ahora experimenta la realidad. El 9 de enero llegó el tercer colapso, el divorcio. Patricia presentó demanda de separación matrimonial en el juzgado de familia, solicitando la mitad de los bienes gananciales. El problema era que no había bienes gananciales. La casa estaba a su nombre pero bloqueada por mi usufruto. No había cuentas de ahorro con saldo significativo. El coche estaba financiado y las deudas superaban largamente cualquier activo. Miguel consiguió copia de la demanda de divorcio a través de sus contactos. «Escucha esto», dijo leyendo en voz alta. «La demandante solicita adjudicación del 50% del valor neto de la vivienda familiar ubicada en Campanar, valorada en 420.000 euros, menos las cargas hipotecarias pendientes. Solicita asimismo vehículo familiar, mitad de cuentas bancarias y pensión compensatoria de 800 euros mensuales durante 5 años, argumentando que abandonó oportunidades laborales para dedicarse al hogar». «¿Oportunidades laborales?», preguntó con sarcasmo. «Patricia nunca trabajó un solo día en su vida». «Lo sé, pero legalmente puede solicitarlo. El problema es que cuando el juez revise el caso, descubrirá que la vivienda tiene usufruto vitalicio a tu favor, haciendo imposible su división. Las cuentas bancarias están en números rojos. El coche tiene una financiación pendiente de 15.000 euros y las deudas de tarjetas son compartidas. Patricia se va a encontrar que no hay nada que dividir, solo deudas que compartir». El 12 de enero ocurrió el cuarto colapso. Alberto perdió su empleo. La empresa de logística donde trabajaba como gerente medio llevaba meses con problemas financieros. Habían avisado de recortes de personal. Alberto, con su mente colapsada por la presión financiera y emocional, había bajado significativamente su rendimiento. Llegaba tarde, cometía errores en informes, discutía con superiores. El 12 de enero lo llamaron a Recursos Humanos y le dieron la carta de despido objetivo con indemnización mínima, 8.300 euros brutos por sus 8 años de antigüedad. Miguel recibió la noticia a través de un email desesperado que Alberto le envió esa misma tarde. «Don Miguel, perdí mi empleo. Solo me dieron 8.000 euros de indemnización. Tengo que pagar 36.000 a los bancos antes de fin de mes o me ejecutarán todo. Mi esposa me está demandando. No tengo dónde vivir en 2 meses. Por favor, necesito hablar con mi padre. Por favor, esto no puede terminar así». Le pedí a Miguel que respondiera con un mensaje breve y claro. Su padre está disponible para comunicación escrita a través de este despacho. Las acciones legales activadas son consecuencia directa de sus acciones del 23 de diciembre de 2023 y de la conspiración documentada en grabaciones legalmente admisibles. No hay negociación posible. El 15 de enero fue la audiencia preliminar de custodia de Sandra en el juzgado de familia número 3. Yo asistí personalmente junto con Miguel. Alberto y Patricia llegaron por separado, sin mirarse siquiera. Patricia venía con su madre Isabel, las dos vestidas formalmente, pero con rostros demacrados. Alberto llevaba un traje arrugado y había perdido al menos 5 kilos en 3 semanas. La jueza era María Dolores Sánchez Navarro, una mujer de 50 años, con reputación de ser estricta pero justa. Escuchó primero a los servicios sociales que habían visitado el domicilio familiar en Campanar y habían entrevistado a Sandra separadamente. «El informe social es preocupante», dijo la jueza leyendo con gafas de lectura. «La menor de 13 años manifiesta ambiente familiar tenso, discusiones constantes entre progenitores, negligencia emocional por parte de la madre y deseo explícito de vivir con el abuelo paterno. Adicionalmente, existen grabaciones aportadas por la menor que documentan conversaciones de naturaleza criminal en presencia indirecta de la niña». Patricia intentó interrumpir. «Señoría, esas grabaciones...» «Silencio, señora Ruiz», cortó la jueza firmemente. «Hablará cuando se le conceda turno. Ahora escucharemos a la menor». Sandra entró a la sala acompañada de una psicóloga judicial. Llevaba su uniforme escolar y su cabello recogido. Estaba nerviosa, pero decidida.
La jueza le habló con voz suave. Sandra, nadie te va a juzgar aquí. Solo queremos entender tu situación. ¿Está bien? Sandra asintió. ¿Dónde quieres vivir? Con mi abuelo Javier, respondió sin dudar. ¿Por qué? Porque él es la única persona que me escucha. Mi madre me ignora o me grita. Mi padre estaba bien antes, pero hace 2 años cambió. Siempre estaba con la abuela Isabel, y dejó de hablarme como antes. Con mi abuelo me siento segura. Él me pregunta cómo estoy. Cocina conmigo, me ayuda con los deberes, me trata como si importara. Las palabras de Sandra fueron como puñales. Vi a Alberto hundir la cara entre las manos. ¿Alguna vez tu madre o tu padre te han hecho daño físico?, preguntó la jueza. No, pero mamá me dice cosas horribles, que soy gorda, que soy tonta, que si no fuera por mí tendrían más dinero, que debería estar en un internado. Patricia se levantó furiosa. Eso es mentira. Siéntese, señora Ruiz, ordenó la jueza golpeando el mazo. Una interrupción más y la expulso de la sala. La audiencia duró 2 horas. Al final, la jueza dictó resolución provisional. Vistos los informes sociales, psicológicos y el testimonio de la menor, se concede custodia temporal a don Javier Morales Torres por un periodo de 6 meses renovables. Los progenitores tendrán régimen de visitas supervisadas un domingo al mes en centro especializado. Se establece pensión alimenticia a cargo del padre por importe de 380 euros mensuales. Se ordena seguimiento por servicios sociales con evaluación en junio de 2024. Sandra vino corriendo a abrazarme cuando salimos de la sala. ¿De verdad, abuelo? ¿De verdad voy a vivir contigo? De verdad, mi amor, respondí abrazándola fuerte. Ya nunca más estarás en un lugar donde no te valoren. Alberto intentó acercarse. Sandra, hija, yo... Sandra lo miró con una madurez devastadora. Papá, elegiste a la abuela Isabel sobre el abuelo, elegiste a mamá sobre mí, ahora vive con tus elecciones. Fue lo último que le dijo ese día. El 31 de enero llegó el colapso final. Los bancos, tras no recibir los pagos exigidos, iniciaron ejecuciones simultáneas. Embargo parcial del salario de Alberto, 30% de sus ingresos futuros. Embargo de la indemnización por despido, 8.300 euros confiscados directamente. Ejecución de bienes. El coche fue incautado por Banco Sabadell. Y la casa. La hermosa casa de Campanar que yo había financiado. Los bancos intentaron ejecutar la hipoteca, pero se encontraron con mi usufruto vitalicio, bloqueando legalmente cualquier ejecución mientras yo viviera. Sin posibilidad de venderla, sin posibilidad de hipotecarla más, y con mi exigencia legal de 1.800 euros mensuales de alquiler retroactivos desde enero, Alberto y Patricia no tenían opciones. El 5 de febrero de 2024, exactamente 6 semanas después de la cena navideña donde todo comenzó, Alberto y Patricia abandonaron el chalet de Campanar. Se mudaron a un apartamento de 45 metros cuadrados en Benimaclet, un barrio periférico de Valencia. Alquiler, 650 euros mensuales. Miguel y yo fuimos a la casa vacía 3 días después. Caminé por las habitaciones silenciosas, recordando cuánta ilusión había puesto en comprar esta propiedad para mi hijo. Recordando la promesa de que aquí se criaría mi nieta en un ambiente lleno de amor. Todo había sido una mentira construida sobre mi dinero y mi ingenuidad. ¿Qué harás con la casa?, preguntó Miguel. Sandra necesita un lugar más grande que mi apartamento, respondí mirando por la ventana al jardín con piscina. Nos mudaremos aquí. Legalmente puedo hacerlo por el usufruto. Esta casa, que yo pagué, finalmente será un hogar real. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, revisé todo lo ocurrido en 6 semanas. Alberto había perdido literalmente todo: su empleo, su casa, su matrimonio, su reputación, su coche, 2/3 de su herencia, la custodia de su hija y su padre. Total de deudas que enfrentaba: 253.000 euros, que tardaría más de una década en pagar con su nuevo empleo como repositor en un supermercado Mercadona por 1.200 euros mensuales. Me senté en mi sofá con una copa de vino y sentí algo que no esperaba: ni alegría por su destrucción,
ni tristeza por su sufrimiento, solo una certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Algunas traiciones son tan profundas que ninguna disculpa puede repararlas. Y algunas lecciones solo se aprenden cuando se pierde absolutamente todo. Agosto de 2024. 7 meses completos habían transcurrido desde aquella noche de diciembre cuando Alberto me arrancó la silla frente a 25 personas. 7 meses que habían transformado completamente 3 vidas. La mía, la de Alberto y la de Sandra. Era un sábado por la mañana cuando Miguel Ortiz llegó a mi casa de Campanar con un sobre blanco certificado. Sí, mi casa. Sandra y yo nos habíamos mudado allí en marzo de 2024, ejerciendo legalmente mi derecho de usufruto vitalicio. La misma casa que Alberto creyó suya, donde se sintió poderoso suficiente para humillarme, era ahora el hogar donde mi nieta florecía lejos de la toxicidad que la había rodeado durante años. «Llegó esto para ti», dijo Miguel entregándome el sobre mientras Sandra preparaba el desayuno en la cocina. La escuché tararear una canción mientras batía huevos para hacer tortilla. Ese sonido, esa alegría simple de una niña de 13 años sintiéndose segura, era la victoria más grande de toda esta historia. Abrí el sobre. Era una carta manuscrita de Alberto. 12 páginas escritas con letra temblorosa en papel barato. Reconocí inmediatamente su caligrafía, la misma que había visto en tarjetas de cumpleaños y cartas del colegio cuando era niño. Pero ahora había algo diferente en esos trazos: desesperación. Miguel se sentó frente a mí mientras yo leía. No dijo nada, solo esperó. «Querido papá», comenzaba la carta. Esa palabra, papá, que no había escuchado de sus labios con genuino afecto en años, ahora aparecía escrita con tinta azul desigual, manchada en algunos lugares como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. «No sé si leerás esta carta. No sé si me la devolverás sin abrir como las anteriores 5 que te he enviado. Pero necesito intentarlo una vez más, porque el peso de lo que hice me está matando desde adentro. Han pasado 7 meses desde la noche que destruyó nuestras vidas. 7 meses en los que he perdido literalmente todo: mi empleo, mi casa, mi matrimonio, mi reputación, mi hija y, lo más importante, a ti». Continué leyendo. Alberto describía con detalle doloroso su vida actual. Vivía en un apartamento diminuto de 45 metros cuadrados en Benimaclet, compartido con un compañero de trabajo porque no podía pagar el alquiler completo solo. Trabajaba como repositor nocturno en Mercadona de 10 de la noche a 6 de la mañana por 1.200 euros mensuales netos. De ese salario, 380 euros se deducían automáticamente como pensión alimenticia para Sandra bajo mi custodia legal. Otros 450 se iban en su parte del alquiler compartido, 200 en comida básica, 120 en transporte público porque ya no tenía coche. El resto se repartía entre deudas bancarias que tardaría 12 años en saldar completamente. Reponiendo cajas de leche y paquetes de arroz a las 3 de la madrugada, escribía: «Tengo mucho tiempo para pensar, para entender cuánto te sacrificaste por mí durante toda mi vida, para ver con claridad absoluta cómo Patricia me manipuló durante años, cómo me alejó de ti, cómo me convenció de que tu amor era control y tu generosidad era manipulación. Pero sobre todo, papá, tengo tiempo para entender que cuando te tiré al suelo aquella noche, no solo destruí tu dignidad frente a esos invitados, destruí 38 años de tu amor incondicional en un solo segundo de arrogancia ciega». La carta continuaba durante páginas. Alberto describía su divorcio finalizado en mayo. Patricia había desaparecido con un novio nuevo a Barcelona, dejando todas las deudas atrás. Isabel, su suegra, había dejado de contestarle las llamadas. Los amigos que lo rodeaban en la época de abundancia habían desaparecido cuando el dinero se acabó. Estaba completamente solo. «He intentado ver a Sandra en las visitas supervisadas mensuales», escribía con letra cada vez más irregular. «Pero ella me mira con una distancia que me destroza. Ya no me llama papá, me llama Alberto, como si fuera un extraño.
Y tiene razón en hacerlo, porque ¿qué clase de padre elige humillar a su propio padre para complacer a su suegra? ¿Qué clase de hombre permite que su esposa planee cosas tan horribles contra el hombre que lo dio todo por él? Las últimas 3 páginas eran súplicas directas. Alberto pedía perdón repetidamente. Reconocía cada error, cada traición, cada momento de ingratitud durante los últimos años. Prometía cambiar, prometía trabajar duro para devolverme aunque fuera una fracción de lo invertido. Prometía pasar el resto de su vida compensándome si yo le daba una oportunidad. No te pido que restaures el dinero, escribía casi al final. No te pido que reviertas las acciones legales. Solo te pido, papá, que algún día me permitas mirarte a los ojos y decirte lo arrepentido que estoy. Que me permitas, aunque sea una conversación, donde pueda explicarte que finalmente entendí. Que el Alberto que te tiró al suelo murió esa misma noche, cuando descubrí las consecuencias de mis actos. Por favor, papá, por favor. La carta terminaba con una firma temblorosa y una postdata. Cada noche, antes de dormir en mi colchón compartido en este apartamento diminuto, recuerdo cuando era niño y me llevabas al parque. Me comprabas helado y me dejabas jugar hasta que se ponía el sol. Recuerdo cómo trabajabas 12 horas diarias para que yo tuviera todo lo que tú nunca tuviste. Recuerdo tu sonrisa cuando me gradué de la universidad, y ahora entiendo que ese hombre que hizo todo eso merece respeto eterno, no traición. Perdóname, papá, aunque sea demasiado tarde. Doblé la carta lentamente y la coloqué sobre la mesa. Miguel me observaba en silencio. Sandra había terminado de cocinar y nos trajo platos con tortilla española perfectamente dorada, tostadas y café. ¿Qué decía la carta, abuelo?, preguntó Sandra sentándose junto a mí. Tu padre pide perdón, respondí con voz neutra. Sandra masticó su tostada pensativa. ¿Y vas a perdonarlo? Esa pregunta flotó en el aire. Miguel también esperaba mi respuesta, pero yo ya la conocía. La había conocido desde la noche del 23 de diciembre cuando decidí activar todas las protecciones legales. Sandra, dije mirándola directamente a esos ojos cafés tan parecidos a los de mi difunta esposa Teresa, voy a contarte algo importante sobre el perdón. El perdón no significa olvidar lo que pasó. No significa restaurar relaciones que se rompieron irreparablemente, y definitivamente no significa permitir que quienes nos lastimaron profundamente vuelvan a tener acceso a nuestras vidas. Entonces, ¿no lo perdonas? Puedo perdonar internamente para mi propia paz. Puedo soltar la rabia que carcome el alma. Pero eso no significa que Alberto vuelva a ser parte de mi vida. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Algunos puentes, una vez quemados, jamás se reconstruyen. Y está bien que así sea. Miguel asintió lentamente. ¿Quieres que responda la carta? Sí, dije con firmeza, pero no con falsas esperanzas. Pasamos la siguiente hora redactando la respuesta. Miguel escribía en su laptop mientras yo dictaba. Sandra escuchaba en silencio, aprendiendo quizás la lección más importante de su vida, que el amor tiene límites, que el respeto es innegociable y que defender la propia dignidad a veces requiere distanciarse permanentemente de quienes la pisotearon. La carta de respuesta fue breve y quirúrgicamente clara. Alberto Morales Vega. Recibí tu carta fechada 5 de agosto de 2024. He leído cada palabra y reconozco tu arrepentimiento expresado. Sin embargo, debo comunicarte con absoluta claridad lo siguiente. El perdón personal que pueda otorgarte para mi propia paz interior no implica restauración de nuestra relación padre-hijo. Las acciones del 23 de diciembre de 2023, sumadas a la conspiración documentada para declararme incompetente e internarme, constituyen traiciones tan profundas que han destruido irreparablemente cualquier posibilidad de vínculo futuro. Por lo tanto, establezco formalmente mediante esta comunicación notarial los siguientes términos permanentes e irrevocables. Primero, mantendrá solo la legítima estricta hereditaria establecida en mi testamento, 1/3 de mi patrimonio. Los otros 2/3 pertenecen a Sandra,
no habrá modificación futura de esta disposición. Segundo, toda comunicación futura entre nosotros se canalizará exclusivamente a través de mi representante legal, don Miguel Ortiz Fernández. No habrá encuentros personales, llamadas telefónicas ni reuniones de ningún tipo. Tercero, cumplirás religiosamente con la pensión alimenticia de Sandra hasta su mayoría de edad. Cualquier retraso resultará en acciones legales adicionales. Cuarto, respetarás el régimen de visitas supervisadas con Sandra según establece la resolución judicial, sin intentar manipularla contra mí ni usar esos encuentros para suplicar intermediación. Comprendo que estas condiciones son duras. Comprendo que desearías una segunda oportunidad, pero las segundas oportunidades se ganan con acciones sostenidas durante años, no con cartas de arrepentimiento después de perderlo todo. Tú elegiste humillarme públicamente, elegiste conspirar contra mí, elegiste a tu suegra sobre tu padre. Ahora vives con las consecuencias permanentes de esas elecciones. Esta carta constituye mi respuesta final y definitiva. No esperes futuras comunicaciones de mi parte. Dedica tu energía a reconstruir tu vida dentro de tus nuevas limitaciones, a pagar tus deudas honorablemente y a ser eventualmente un mejor hombre que el que me tiró al suelo aquella noche. Pero hazlo solo, sin mi presencia, sin mi apoyo, sin mi perdón activo, porque algunas relaciones, una vez destruidas, deben permanecer destruidas para que todos los involucrados puedan finalmente sanar y seguir adelante. Que tengas una vida digna, Alberto, pero que sea una vida separada de la mía. Firmado, Javier Morales Torres. Miguel envió la carta por correo certificado notarial el lunes siguiente. También envió copia al juzgado que manejaba el caso de custodia de Sandra como documentación de mi postura oficial. Nunca recibí respuesta de Alberto, y estaba bien así. Los meses siguientes fluyeron con una paz que no había experimentado en años. Sandra prosperaba en su nuevo colegio cerca de Campanar. Sacaba excelentes notas, había hecho amigas verdaderas, tomaba clases de piano los sábados y me sorprendía cada semana con su progreso. Cocinábamos juntos los domingos, caminábamos por el jardín, nadábamos en la piscina durante el verano y hablábamos de todo. Sus sueños de estudiar veterinaria, sus miedos del pasado, sus esperanzas para el futuro. En septiembre, Sandra tuvo su visita supervisada mensual con Alberto en el centro especializado. Cuando regresó a casa, me contó que su padre se veía más delgado, más viejo, trabajado por la vida, que había llorado durante los 30 minutos de visita permitidos, que le había pedido perdón a ella también. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. Le dije que algún día quizás podamos tener alguna relación, pero que primero tiene que demostrar durante años que realmente cambió, que las palabras son fáciles, pero las acciones sostenidas son lo que cuenta. Creo que aprendí eso de ti, abuelo. La abracé sintiendo un orgullo inmenso. Esta niña había aprendido en 7 meses lo que muchos adultos nunca aprenden en toda una vida. En octubre de 2024, casi un año después de aquella fatídica cena navideña, recibí un email de Miguel con un informe financiero. Alberto había pagado religiosamente la pensión de Sandra todos los meses sin un solo retraso. Había reducido sus deudas en 23.000 euros, trabajando turnos dobles cuando podía. Vivía con extrema austeridad, sin salidas, sin lujos, solo lo básico necesario para sobrevivir mientras pagaba las consecuencias de sus errores. Está intentando, a su manera, comentó Miguel. No lo está haciendo para recuperarte. Lo está haciendo porque finalmente entendió. Bien por él, respondí, pero eso no cambia nada entre nosotros, que rehaga su vida, que sea mejor persona, pero que lo haga allá y yo aquí. Una tarde de noviembre, mientras Sandra hacía sus deberes en la mesa del comedor y yo preparaba la cena, me detuve y miré alrededor. Esta casa llena de luz, el sonido de mi nieta concentrada en sus estudios, la paz de saber que había establecido límites firmes y los había mantenido sin vacilar. Esta era mi victoria, no la destrucción financiera de Alberto, aunque fue consecuencia justa, no la satisfacción de haberlo visto colapsar, aunque fue necesario. Mi victoria real era esto:
paz, dignidad recuperada y una nieta floreciendo en un ambiente donde se la valoraba. Esa noche, después de acostar a Sandra, me senté en el sofá de la sala con una copa de vino y el álbum de fotos familiares. Pasé las páginas lentamente. Alberto bebé en brazos de Teresa, Alberto niño aprendiendo a andar en bicicleta, Alberto adolescente graduándose, Alberto adulto en su boda. Cada foto era un recordatorio de lo que construí con amor durante décadas, y de cómo se destruyó en una sola noche por arrogancia y manipulación. Cerré el álbum y lo guardé en el estante más alto. No lo tiré, no lo quemé. Simplemente lo coloqué donde no lo vería todos los días, porque eso era Alberto ahora, parte de mi pasado, preservado en memoria pero sin acceso a mi presente. Las lecciones que aprendí en estos meses las llevo tatuadas en el alma. El amor paternal no es infinito cuando se cruza la línea de la dignidad. La sangre no justifica la traición. Los sacrificios de décadas pueden borrarse en segundos por quienes no los valoran. Y está bien, perfectamente bien, establecer distancias permanentes de personas tóxicas, incluso si son familia. Alberto Morales Vega perdió un padre para siempre el 23 de diciembre de 2023 y tendrá el resto de su vida para entender que aquella silla arrancada en plena cena de Navidad le costó literalmente todo lo que tenía: su casa, su familia, su futuro y su padre. Yo, Javier Morales Torres, de 65 años, he encontrado finalmente la paz que merezco, criando a Sandra en esta casa que pagué con mi sudor, viviendo con la certeza de que defender mi dignidad fue la decisión correcta, sin remordimientos, sin segundas dudas, porque algunas caídas nunca se olvidan, algunas traiciones nunca se perdonan y algunas lecciones solo se aprenden cuando se pierde absolutamente todo. Esta es mi historia. Y así termina, con un hombre de 65 años que finalmente aprendió que el amor tiene límites, que el respeto es innegociable y que está perfectamente bien decir nunca más a quienes pisotearon lo más sagrado. Que mi historia sirva de advertencia. Cuiden a quienes los cuidan, valoren a quienes los valoran, respeten a quienes los respetan, porque cuando se pierde a alguien así, algunas veces se pierde para siempre.